Con todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el bendito sea, les bendiga enormemente en este Yom Shabbat. Una vez más, para poder compartir una reflexión con respecto a la porción de esta semana. La porción de esta semana corresponde a la Parashá Mishpatim, o lo que significa decretos, que está en el libro de Éxodo Shemot desde el 21:1 hasta el 24:18. Mis amados hermanos, es muy gustoso para mí extenderles un abrazo extenso a todos y cada uno de los hermanos y hermanas y aún a los que están todavía retornando, están tal vez los amigos que están todavía en otras eh, congregaciones, pues también les deseo mucho saludo a cada uno de ustedes y un extenso abrazo. Siempre diré que respetando cada una de sus posesiones hasta cuando el Eterno mismo le permita volver a despertar como lo ha hecho también con cada uno de quienes ya estamos en estos senderos del camino de los senderos antiguos o camino de las raíces hebreas. Entonces, mis amados hermanos y amigos, es importante entender esta parashá o esta porción que le pongo como un título, el deleite de la Torá, el deleite de la Torá. O eh, la Torá significa ley, ¿sí? Como está traducido en las traducciones de las Biblias, consta como ley, pero es la Torá con respecto a lo que estamos hablando de los 5 libros de Moshe. Mis amados hermanos, no se olviden un extenso eh, abrazo a todos en este Shabbat. Y también cada uno de ustedes extiéndase en ese regocijo, esa hermandad que debe ser con toda sinceridad desde el fondo del corazón. Asimismo, también te pido pues que puedes compartir este video. Lo estoy haciendo mucho más es para quienes a lo mejor de pronto están viendo por primera vez, a lo mejor algo entendible, sí, sé que esta porción es muy profunda, tiene muchos más amplio que explicar, pero lo estoy haciendo esto en una reflexión para compartir con vosotros. Mis amados hermanos, también me puedes dar un like, sí, ahí un visto, que es muy importante para que muchos se puedan darse cuenta que es maravilloso que estamos avanzando y creciendo. Como siempre he dicho que mi canal en este YouTube es Juan Aliauca Raíces Hebreas, ¿sí? Y con mucha humildad a cada uno de ustedes, pues les digo que mi anhelo es compartir las cosas que voy también estudiando a vosotros, ¿sí? Para que todos crezcamos y encontremos ese sendero verdadero que necesitamos encaminarnos. Bien, mis amados hermanos, entonces entramos en el pleno estudio o en la reflexión, especialmente de la Torá. La reflexión de la Torá es, como ya les dije, pues que está eh, con el título de Deleite de la Torá. Y también la parashá que es Mishpatim, que significa decretos, ¿sí? Ley o sentencias, ¿sí? Estos capítulos, mis amados hermanos, están llenos de normativas que manifiesta toda su expresión de santidad del bendito sea y tiene el accionar para todo tipo de sucesos con el propósito de elevar al hombre a un nivel de santidad conforme viva a lo que dice la Torá. Entonces, ¿qué es lo que dijo en este caso cuando inició eh, con esta parasha? ¿Qué es lo que dijo? Estas son los decretos que pondrás ante ellos. Así comienza en el libro de Éxodo 21:1. Entonces, sus preceptos lo que promueven es el trato humanitario
en este caso lo voy a detallar así, de los esclavos, leyes que hablan de las penas por asesinato, secuestro, asalto, robo, también penas civiles por daños, normativos sobre préstamos, normas para quienes administran la conducta de la justicia ante las cortes, o sea, en este caso, para los que hoy se le conoce como jueces, ¿sí? Leyes advirtiendo contra el maltrato a los extranjeros, ¿sí? El trato debe ser igual. Ley agrícola y su tiempo y descanso que debe hacerse. Ley de observancia de las festividades en los tiempos establecidos y las leyes de las ofrendas de la agricultura que debe presentar a, a un lugar asignado, ¿sí? Y la prohibición de cocinar la carne con leche o mezclar la carne con leche y el precepto de comparecer ante el Eterno, que son 3 veces, ¿sí? Que se replica. ¿Y cuáles son estas 3 veces que tienen que ser? Estas tres son lo que se conoce Pesach, Shavuot y Sukkot, o conocido Pesach como Pascua y Sukkot, en este caso Shavuot le conoce como Pentecostés y en este Sukkot le dicen la fiesta de las cabañas, ¿sí? Eh, Pesach estamos hablando de la salida de Egipto, Shavuot son las primicias y la entrega de la Torá, también es ahí. Y Sukkot es la recolección de los frutos, sí, que es en la fiesta en otoño, fiesta de la naturaleza que está en este caso el peregrinaje. Los peregrinajes que debe hacer es a estas 3 fiestas. Y se replica que no se postre a dioses ajenos, lo que dice en el capítulo 23, 24. Entonces, ¿cómo podemos ver? Cada uno de los preceptos tienen un fin, ¿sí? Y que sus decretos, pues no son para que sean una carga, como muchos lo dicen, ni tampoco para que sea una manera de esclavizar, sino más bien son leyes para direccionar el actuar de cada ser humano, como ya dije, pues que vivamos, en este caso, hacia la santidad. Entonces, ¿qué es la Torah o ley hoy? Vamos a hacer esta pregunta con esta reflexión. ¿Es una ley sin vigencia como aseveran ciertas tendencias religiosas? ¿Es una ley solo para el pueblo de Israel, como se determinó cuando se dio en aquel entonces? ¿O como lo dicen, pues solo para los judíos? ¿O será que Yeshua vino a abolir, como muchos teólogos han determinado, esta falacia? ¿Será que Yeshua creó un nuevo mandamiento? Miren, estas inquietudes que nosotros debemos hacernos siempre. ¿Por qué? Porque a pretexto de todas estas cosas, muchas veces de cierto que ya la ley ya no es para nosotros, que la ley ya estamos fuera de la ley, se ha hecho una situación determinante para muchas veces quebrantar lo que el bendito se ha dado. Decir semejante cosa como vienen en este caso, promulgando en el cristianismo, es algo preocupante. La conclusión es que ya es que las palabras del Eterno no son eternas entonces, pero en conclusión, nosotros llegamos que sí son eternas, sí, son para siempre. Estarían contradiciendo ellos, en cambio, con estas preguntas que se ha planteado, contradiciendo que la Torah, pues, no es la misma, ¿sí? O sea, no es eterna. Y las demás palabras que se hablan en el Tanaj y el Nuevo Testamento, pues, es por esto que claramente dice en el libro de Deuteronomio o de Barín 6, 24 y 25, dice, y el Eterno nos ordenó poner por obra todos pues, estos estatutos, temiendo al Eterno como nuestro Elohei, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis en este día. Entonces se nos
contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante el Eterno nuestro Elohei, tal como Él nos ordenó. Pues Moshe dio estas palabras porque tiene que cumplirse. Ahora, veamos la vigencia de la Torá, si es que está o no está, o ya pasó, o ya dejó de ser, como muchos aseveran, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que ocasiona en nuestra vida? Dice en el libro de Salmos, capítulo 111, 7 y 8, o Tejilín en hebreo, dice, las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus mandamientos son fieles, afirmados eternamente y para siempre, hechos sobre verdad y rectitud. Es lo que dice el Melech David. Está diciendo el rey David que es esto, palabras y mandamientos, todos son fieles, leales y son eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque son hechos sobre verdad y rectitud. Pues obviamente del bendito sea está dado la palabra y no puede ser que a paso de tiempo, unos años o siglos atrás, se pueda modificar. Como yo le llamo muchas veces, tendría que ser una rectificación, una cambios, sí, de las normas. No sé en qué momento se dio, pero bueno, así muchos han planteado que ya no están. Por eso es que la ley dejó de ser. Dicen, bueno, hay unos capítulos que se hablan en las cartas del Sheliach Shaul, pero hay que ver que esas cartas, muchas de ellas estuvieron en manos de quienes manipularon, hicieron las interpretaciones buscando y favoreciendo a su tendencia de que este caso que es el cristianismo. Entonces, ¿qué dijo más? ¿Qué también dijo en este caso David? Cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley del bendito sea, en la Torá del bendito sea, en la Torá del Eterno, de Yudhei Badhei. Está en el mismo Salmo, en el Tejilín 119:1, ¿sí? Y más adelante también está hablando, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, tu Torá. Todo el día es ella mi meditación, ¿sí? Salmo 119:97. ¿Cómo puede decir? ¿Por qué expresa esto aquel que dejó esta, este escrito? ¿Por qué? Porque la Torá es algo maravilloso, la Torá es algo, un deleite para el alma, un deleite, un deleite donde nosotros tenemos para encontrarnos que nuestras vidas se direccionen de la manera más correcta, no como nosotros queremos, pero muchos esta idea han pretendido cambiar, favoreciendo supuestamente para su pensamiento de que ahora ya no tienen que guardar Shabbat, ahora ya no tienen que hacer esto, ahora pueden comer lo que les parezca, yendo en contra de la Torah. Es verdad que no todas las leyes a lo mejor estén para entrar en acción, porque como alguna vez yo dije en un video, yo como estoy en la ciudad no puedo cumplir la ley agrícola, porque tendría que estar en donde eh, se hace la agricultura para establecer y dar esos parámetros que el bendito sea nos pone y cumplirás también ello. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo en el libro de Salmos, seguimos viendo, dice, oh Yahweh, tu palabra permanece en los cielos para siempre, sus palabras son para siempre, no son momentáneas, está reconociendo el rey David que es para siempre, es eterno, ¿por qué? Porque son verdades que ha hablado esto. Ahora, por eso, de todo esto, recapitulando de lo que hemos escuchado, lo que he leído de estos libros de Salmos, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Categóricamente dijo algo muy importante y que esto nadie puede cambiarlo, pero sin embargo, aún estando esta parte del escrito, sacan fuera del contexto para decir que ya no están bajo la ley. ¿Qué dice?
No penséis que vine a abrogar la Torá o los profetas. En las traducciones de esta ley. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Y en el 18 dice, porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, ni un trazo de la letra de la ley o de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Ahora mi pregunta es, ¿ya se cumplió todo? ¿Ya está todo cumplido? Porque si está todo cumplido, pues me hago la pregunta y igual, entonces, ¿por qué estamos viviendo hoy en estos tiempos en un mundo que hay una corrupción, en un mundo donde se ha desarrollado el egoísmo terriblemente, inclusive las matanzas, todas las situaciones han causado mucho, mucho dolor en las personas también a la vez? Si es que ya todo cumplió, entonces, diríamos que ya la ley dejó de ser. ¿Por qué? Porque ya el gobierno es absoluto del bendito sea. Mientras tanto, estamos bajo eso. Pero Yeshua dijo claramente que él no ha venido a cambiar. Así es que si alguien se atreve a decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como afirman tomando del libro de Romanos capítulo 6 14, pues yo invito a que lean bien el contexto de qué está hablando, de qué se trata para poder aseverar esto. Por eso, el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, afirmó que la Torá o la ley es santa. Así lo dijo. Pero antes de eso, comenzó diciendo en el libro de Romanos capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Mire la pregunta que nos está planteando. ¿La ley es pecado? ¿Y qué dice el mismo respondiendo? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, si la ley hubiese dejado de ser ya, si pasó para el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué él podría estar diciendo esto? Yo creo que sería vana las palabras que él haya dejado escribiendo en esa carta. Pero sin embargo, hay otra palabra más adelante que dijo también. Dice de manera que la ley a la verdad es kedushá, es santa. Y el mandamiento kadosh, o sea, santo, justo y bueno. Así lo dijo, 7:12. Y en el verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, carnal, vendido al pecado. Entonces tenemos que entender de qué ley estaba hablando, porque hay ley que ahí está hablando, pero hay que entender de qué ley está hablando. Sin embargo, cuando no entendemos el contexto de esta manera, es lo que nos perdemos en este caso y comenzamos a qué? A, a cavilar opiniones teológicas fuera de contexto de la escritura. Por eso invito a que primero estudies profundamente la escritura o el Antiguo Testamento como lo llama. ¿Por qué? Porque cuando mires toda esa amplitud de la maravilla que tú ves en todos esos capítulos, en este caso de Éxodo que está citado en esta porción de esta semana, te vas a dar cuenta que cada una de ellas está dado así, muy, muy excelentemente, yo diría, para que todo sea con una dirección correcta. No nos atrevamos a decir que ahora la Torá o la ley ya dejó de estar en vigencia. Que, como le llaman, ¿no? Jesús, que es una situación que lo han tomado para decirle que ya él vino a abolir o él vino a cambiar. Por eso se atreven hoy a decir que ya con el domingo es el día en que del Señor. El sábado no, eso no es, esos son para los judíos. O es para a lo mejor para los adventistas, que también guardan ellos. Pero te invito a que reflexiones y deleites en la escritura, te deleites en la Torá cuando entiendas que cada palabra que el Eterno puso para nosotros, en este caso, cual sea como se haya dado el escrito,
por Moshe, o a lo mejor después de Moshe, se dieron, pero lo hicieron es entendiendo nuestros ancestros, nuestros antepasados de aquel entonces, siglos antes de la era común, que entendieron la magnificencia, la grandeza del bendito sea, y que su ley, sus normas eran un deleite para el alma, como decía el Melech David. Oh, cuánto amo, ¿sí? Y por eso es que cuando tú lees en este caso, y leo nuevamente el libro de Salmos, capítulo 1, podemos entender algo que dice muy maravillosamente cuando comienza este, este capítulo de Salmos, en este caso el capítulo 1, sí, ya lo voy a leerlo rapidito. Dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la Torá del Eterno, en la ley del Eterno, está su delicia y su ley medita de día y de noche. Y dice, sigue continuando, que será como árbol plantado junto a en este caso, en las aguas. Entonces, ¿por qué nos atreveríamos nosotros a decir que las palabras del Eterno ya, ahora en este caso, no lo son? ¿Por qué diría entonces, en este caso, en el libro de eh, Juan, la primera de Juan, cuando habla de que infracción o pecado es cuando uno comete en contra algo de la misma ley, de la Torah? En fin, cuando tú te conviertes en este caso un deleite de la Torah, es algo natural que tu vida convive y lo hace. No se pone a renegar. ¿A quién le renegaría la ley en este caso por decir la ley que dicten en cualquiera de los países, dependiendo cuál sea la situación, dicten? En el caso nosotros de Ecuador, ha dictado en este caso las normas para hacer estos operativos, para controlarlas a cada uno de los que estén allí, en este caso, en la calle. A mí, personalmente, no me molesta, pero para quienes molestarían son para quienes están cometiendo los ilícitos. Y como cometen ese ilícito de hacer en contra de la ley, pues no les gusta. Pero en cambio para nosotros, para mí, honrosamente le respeto también la ley del país, entonces digo que está bien. Que está bien que se busque estos controles para evitar la situación que se vive. Bien, mis amados hermanos y hermanas, con esta reflexión les dejo a cada uno de ustedes diciéndoles que nuestra alma se deleite de la palabra del Eterno, de la Torá del Eterno, que deleite siempre obedeciendo, porque no solamente ciertos mandatos, en este caso cuando hablamos de la semana anterior, en la parashá anterior, en la reflexión anterior, cuando hablamos, no solamente estamos para cumplir ciertos mandatos, sino todo lo que está establecido, porque todo, en este caso, en esta porción, se amplía muchas cosas, como les dije, para todo ámbito. Y cuando dio en el 20 que estábamos viendo, en cambio se miraba que estaba dando ahí, en este caso, el macro, ¿sí? En este caso un micro, pero que iba hacia lo grande. Y ahora ya estamos viendo a cuáles nomás. El robo, el asalto, el causar daño contra las personas. Sí, contra todo ello está dándose esto lo que se llama mishpatim, decretos, sentencias, que debe ser justo, lo que hoy
cuánto anhelamos que la justicia sea justa, que puedan aplicar, pero lamentablemente la justicia está siendo manipulada por ciertos grupos que pretenden buscar para su favor. Que el bendito sea nos ilumine, te ilumine a ti también, a que puedas obedecer y cumplir, porque ese es el objetivo, obedecerlas, obedecerlas porque el Eterno nos ha dado cada una de las normas para que nosotros nos direccionemos de la manera correcta. No es para esclavizarnos, no es para que muchos digan, como siempre les voy a repetir otra vez, es que para nosotros la ley ya pasó. No sé en qué momento les pasó, pero para mí, cuando entendí todo esto, la palabra del Eterno es eterno y sus normas también seguirán siendo eternas, mientras donde cómo se pueda aplicarlas y cumplirlas, pues se cumplirá y se seguirá viviendo hasta el día de la redención, hasta el día de la manifestación del bendito sea a través del Redentor, a través del Mashiach. Que el Eterno les bendiga, mis amados hermanos. Hasta una próxima ocasión estaremos con otra reflexión acerca de la porción de la Torah. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos.